Dios les bendiga, hermanos, en este día. Que la paz de Dios esté en sus corazones y los fortalezca, y los libre de todo mal. Como dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 22, que Él despeje tu camino, que Él despeje nuestro camino de cualquier ataque del enemigo, de cualquier hombre malvado que anda pensando el mal todo el tiempo. En el nombre de Jesús nos libre de toda esa especie de maldad. Que la gracia de Dios abunde en nosotros bastante y que el poder del Espíritu Santo nos llene cada día y que nos dé la unción para poder realizar nuestras cosas con gracia y de buena voluntad, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo los bendigo con la palabra, con el Espíritu, que la sangre del Cordero los cubra, la cabeza a la planta de los pies, que ningún arma forjada contra nuestra vaya a prosperar. Y en el nombre de Jesús, bendiga tu salida, bendiga tu entrada, bendiga tu levantar, bendiga tu acostar. En el nombre de Jesús, que te sustente en tus sueños, que en el día revele tu palabra, su corazón, que se haga viva, que se haga carne en tu corazón. Cada día el Señor nos transforma nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, para que Él pueda establecer sus leyes en nuestra vida y podamos ponerla por obra. Gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartirles nuevamente sobre los jueces de los últimos tiempos. En esta ocasión voy a tocar el juez Gedeón. Nuestro pastor ha estado hablando mucho sobre Gedeón y ha dado ciertos lineamientos y características sobre este personaje que ha sido de mucha bendición a nuestra vida. Y en base a lo que nuestro pastor ha predicado y hablado, quiero tomar alguna provisión de ese mensaje, hermanos, para poder ampliarlo un poquito más o dar algo que el Señor ha permitido que yo pueda entender en su palabra. Entonces vamos a ver a Gedeón en el libro de Jueces capítulo 6 en adelante, es donde se ve la historia de Gedeón. Manera de introducción, Gedeón aparece en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 32, donde están los héroes de la fe, y aparece como libertador y como juez en este capítulo 6 versículo 11 hasta el capítulo 8, ¿verdad? Hasta ahí donde en esos capítulos abarca la historia de Gedeón. Siempre vamos a tener y vamos a recordar la promesa que hay en Isaías capítulo 1 versículo 26, que vamos a leer. Isaías 1 26 dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Recuerda, hermano, que esta es una promesa dada en el libro de Isaías, que Él va a restaurar los jueces y los consejeros. El Señor es el que va a restaurar, no el hombre. Nosotros tampoco lo podemos hacer, nadie, solamente el Señor. Él nos va a restaurar y va a levantar del remanente a jueces, libertadores, en el nombre de Jesús, a consejeros, gloria a Dios. Características de Gedeón. Perdón. La primera característica que tuvo Gedeón muy buena es que hizo mención de su procedencia. Él hizo mención de dónde era su origen. Habló sobre a qué tribu pertenecía. Establece que su familia era la más pobre, la más pobre en Manasés. Y se definió Gedeón el más pequeño de su casa. O sea, veamos cómo fue que él empezó a describir su personalidad. Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 6 dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? Dice.
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ahí podemos darnos cuenta la primera característica que tenía Gedeón. Él definió y nunca olvidó de dónde era, de dónde pertenecía. Esta comparación lo podemos tener como figura también en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 de la procedencia de nuestro Señor Jesucristo, que puede también compararse a Gedeón como un tipo de Cristo, ¿verdad? Pero yo solo les dejo la referencia en Miqueas capítulo 5, donde usted puede compararlo, leerlo y estudiarlo al mismo tiempo con el libro de Jueces capítulo 6, para que usted pueda ver las similitudes que hay. La segunda característica dice que tenía humildad en su corazón, era humilde. Para alguien que el Señor desea levantar como un líder, como un juez, hermanos, dice que es necesario que alguien sea humilde. Esto precisamente lo hablábamos con un grupo de diáconos el día sábado sobre liderazgo, y tiene mucha en comparación con lo que les estoy hablando ahorita sobre Gedeón, que un líder debe ser humilde en su corazón. La humildad se define según el diccionario una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. En otras palabras, no olvidando el origen de nuestra vida. Quiere decir, hermanos, que nuestra vida debe conducirse a través del conocimiento de que nosotros anteriormente no éramos nada, ¿verdad? No teníamos nada, éramos pecadores, estábamos destinados a morir, pero la sangre de Cristo nos dio el privilegio de poder tener nueva oportunidad de redención y tener nuevamente una comunión con el Padre para poder realizar su voluntad y el objetivo por el cual fuimos creados. Pero lo debemos realizar no olvidando de dónde venimos, del origen de nuestra vida. Esa es la humildad que nosotros debemos tener en nuestro corazón y realizar las obras de acuerdo, como es esta definición, a ese conocimiento que nosotros tenemos. La tercera característica dice que no pensaba en él, no pensaba solo en él, Gedeón no pensaba solo en él, sino pensaba en su pueblo. Podemos verlo en el versículo 12 y 13, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Entonces veamos el 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vemos, hermanos, que en el versículo 12 el ángel le dice, vamos a leer, se me olvida un poquito. El versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Pero ¿qué respondió Gedeón? Él no dijo: gracias, Señor, porque estás conmigo. No, él dijo después en el versículo 13: si Jehová es con nosotros. O sea, él no pensaba solo en su bendición, sino pensaba en la prosperidad y la bendición de los demás. Si Jehová está con nosotros. Entonces el ángel le dice, vamos a seguir leyendo el versículo 13. El versículo 14 dice: y mirándole Jehová, díjole: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fortaleza. ¿Cuál fortaleza? ¿Con qué fortaleza le dijo? Vio el Señor a Gedeón, dice que fue la fortaleza de la unidad que él tenía con su pueblo. Ve con esta tu fortaleza. Gloria al Señor. O sea, el mismo Señor le respondió de acuerdo al corazón de Gedeón. Quiere decir, hermanos, que un verdadero líder, un verdadero juez que el Señor vaya a levantar, se va a preocupar siempre de lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo, y va a trabajar en beneficio de los demás. No va a trabajar en beneficio propio ni de su familia, sino que va a trabajar en beneficio del cuerpo, del reino de Dios. Ahora bien, ¿qué cosa hizo Gedeón, hermanos? Dice que primero él presentó una ofrenda delante del Señor. Jueces capítulo 6 versículo 18,
y edificó un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz. Jueces 6:24. Jueces 6:18 dice: ruégote que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Ese fue lo que ofreció. El primero que ofreció fue un presente, una ofrenda al Señor. Después ofrece un altar al Señor. 24 dice: edificó ahí Gedeón un altar a Jehová, que llamó Jehová Shalom, hasta hoy en Ofra de los Abiesaritas. Entonces vemos, hermanos, que Gedeón hizo estas grandes cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Gedeón era un hombre de altar y un hombre de ofrenda, hermano. Nosotros debemos ser igual, pedirle al Señor que nos dé esas características si queremos ser un juez de los últimos tiempos, que el Señor nos tome en cuenta en su gracia y misericordia, o que seamos vasos útiles en sus manos. Debemos pedirle al Señor que nosotros seamos hombres de altar y hombres de ofrendas. Amén. En esa área el Señor va a estar restaurando sus jueces, porque estos hombres, hermano, que primero Dios seamos partícipes nosotros, todos nosotros, podamos ser restauradores y edificadores de altares, hermanos, que le demos siempre la importancia a la ofrenda, ¿verdad? Nosotros debemos ser así, ser jueces de estos últimos tiempos. Y también puede tener una característica este juez a través de Gedeón, que si debe haber una destrucción de falsos altares, hermanos, y de toda clase de idolatría. Debemos tener la fuerza en el Señor, pero esto no va a suceder sin antes nosotros no levantamos un altar al Señor, no tenemos una humildad en nuestro corazón. Si solo pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás, el Señor no puede traer una restauración por medio de nuestras vidas si no tenemos estas características que estamos viendo en Gedeón. ¿Qué significa el nombre de Gedeón, hermanos? Dice que significa talador, el que corta, y guerrero. Dice lo que significa Gedeón. Entonces Gedeón dice que lo vemos en el capítulo 6, que él fue levantado para cortar y talar en base a su nombre todo aquello que Dios no plantó y lo hizo como un guerrero. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos levantarnos como un talador y un guerrero cuando ya hemos implantado en nuestro corazón ciertas características, para que en el nombre de Jesús podamos cortar, desarraigar en el nombre de Jesús todo aquello que el Señor no ha plantado. Recuerda, hermanos, que nuestro pastor nos ha hablado que en esta historia de Gedeón, antes de que él fuera usado, el Señor envió a un profeta para decirle al pueblo la causa por la cual ellos estaban pasando esta calamidad, este cautiverio. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor va a levantar profetas en medio de en estos últimos tiempos. Yo lo comparo con Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10, donde el Señor lo levanta. Vamos a leerlo así rápidamente. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer la parte más que nos relacionamos. El versículo 4 al versículo 10 es la enseñanza, pero y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de Dios, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, hermanos, si el Señor va a restaurar jueces en el último tiempo, también va a levantar profetas. El Señor ha puesto las palabras en su boca para declarar a aquel pueblo que está cautivo la razón por la cual está sometido en ese cautiverio. Entonces, hermanos, Gedeón es levantado para cortar, como dice su significado, y para talar todo aquello que Dios no ha plantado, y desarraigar todo aquello que contamina al pueblo a través del profeta, ¿verdad? Que va a abrir su boca y decir: esto has cometido, por esto estás en cautiverio, pero te tienes que arrepentir. Entonces entra en acción el juez y comienza a libertar al pueblo del Señor con la unción del Espíritu Santo.
También vemos que Gedeón dice que en Jueces 6, capítulo 6, versículo 1 al 6, dice que él desarraigó, ¿verdad?, y cortó una plaga de los madianitas, ¿verdad?, que ellos consumían todos los recursos del pueblo de Israel. Lo vemos en Joel capítulo 2, ¿verdad?, que la plaga, la langosta, el pulgón, entonces ellos devoraban la abundancia del pueblo, pero en esta ocasión el juez Gedeón se levanta para cortar toda plaga que tenía empobrecido Israel. Así que en el nombre de Jesús, hermano, nos debemos levantar como Gedeón, cortando toda plaga, toda cosa que está consumiendo y está empobreciendo al pueblo, en el nombre de Jesús, tanto en lo espiritual como en lo material. En el nombre de Jesús, levantémonos como Gedeón en estos días, en estos últimos tiempos, hermano. Pidámosle al Señor que seamos jueces del último tiempo, ya sea como Sangar, o sea como Gedeón, teniendo las diversas características que ellos tienen y que vamos a seguir viendo de otros jueces, para poder ejercer una total liberación en el pueblo del Señor y ser vasos útiles dentro del templo, principalmente enfocándonos en el cuerpo de Cristo y después enfocándonos en nosotros. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios los proteja. Espero que sea bendición esta pequeña reflexión. Medítela, estúdiela, si pueda compartirla con otros, si está en su corazón, hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde en este día a todos. Amén.